Hoy, en 678, la censura del ultraoficialista Longobardi al también oficialista Fernández. La opereta continúa. Tapa del diario Clarín. Insólito. Cortaron un programa donde se criticaba a la presidenta. Alberto Fernández estaba siendo entrevistado por Longobardi en el canal C5N. Yo creo que han perdido la chaveta. Porque en la tapa de La Nación de hoy, cuando ya tenés todos los elementos para haberlo analizado, discutido, se presenta el tema de lo que ocurrió en C5N ayer, que yo pensé estaba concluido. Hoy La Nación lo lleva a la tapa. Cortaron un programa que cuestionaba al gobierno. El título dice claramente la posibilidad de que sea el gobierno. No lo dicen porque no lo pueden decir. Intencionalidad política, pero que le sale mal. Pauta privada y pauta oficial. El debate que la Corpo jamás podrá dar. La publicidad oficial en la República Argentina es el 1%, es el 10% del total de la torta publicitaria global privada, incluido lo público y privado, con lo cual su influencia es absolutamente nula frente a lo que es la propaganda privada y a la influencia de los auspiciantes privados en las opiniones y en la difusión de noticias, de información, etcétera, etcétera, etcétera. El antisemitismo de la nación. El centenario diario volvió a mentir. Diarioregistrado.com. La Daya cuestionó a la nación. Diario La Nación. Enérgica desmentida. Negó la Daya haber criticado a la nación. No rechazó un artículo del diario. Queremos preguntarle cuál es la realidad, Aldo. En realidad, referente al artículo del periodista Páez que salió en La Nación, la DAIA hizo un escrito público que es una reflexión política. En lo único que la DAIA dijo que no hizo fue un comunicado. La diferencia es un formato solamente, pero sí, por supuesto, esa reflexión política la hizo la DAIA y salió con membrete de DAIA, por supuesto. Pero no es que no existió, o sea, al contrario, sí existió. Malvinas, la conferencia de Timerman. ¿Adivinen cuál fue el único canal que no la pasó? Sí, el que nuclea a los intelectuales pro Inglaterra. Sobre las actividades de estas dos plataformas, está totalmente comprobada su accionar, su legítimo accionar. Así que ya tenemos las empresas petroleras y las empresas que dan servicio logístico en estas actividades ilegales. Luego hay un tema, o viene un capítulo de este negocio petrolero que es muy interesante y el más abarcativo de todos, que son los servicios financieros. Tenemos, por un lado, los bancos. La aldea se llama San Antonio, está en la provincia de Entre Ríos. Allí todos los años se hace la fiesta justamente de los inmigrantes alemanes. Hoy de nuevo programa corto, así que de nuevo apertura corta. Un solo clip musical y como buena noti, solo decir que el equipo de Bielsa completó su lección de buen fútbol. Mucha precisión y velocidad. ¡Gol! Llorente. ¡Gol! El Athletic Club, el centro para Toquero. Pegó Smolin, ahí está. Muniain. ¡Gol de Marcos! ¡Gol! Ha llegado del equipo de este hombre a cuartos de final de la UEFA Europa League. ¡Qué suerte que te vi! Yo tantas ganas de amarte. Suerte igual te di. Me cayó la ficha de quién sos. Suerte es amiga de la acción. Muy bien, buenas noches, bienvenidos a 678 edición tempranito. Vamos a hacer un programa antisemita y vamos a estar censurando la censura y algunas otras cosas. Muy buenas noches, bienvenidos amigos. Buenas noches. Aquí estamos en la escenografía corta. Hoy nos visita la diputada Conti, diputada nacional por el Frente para la Victoria.
abogada y psicóloga social, por ahí te vamos a estar pidiendo asesoramiento en algún tema, en los dos. Pero para otro. No, no creas. Bueno, vamos al primero de los informes. La Nación y su antisemitismo. El matutino volvió a mentir. Bueno, una serie de problemas que tiene La Nación, lo vemos y lo comentamos. El antisemitismo de La Nación. El diario volvió a mentir. Tras la condena de la DAIA a los conceptos de tinte antisemita que lucubrara a Carlos Pagni, el centenario matutino volvió a faltar a la verdad. Antes de desenmascararlos, repasemos brevemente los hechos. Tapa del diario La Nación del lunes 12 de marzo por Carlos Pagni. Axel Kicillof, el marxista que desplazó a Vudú, hijo de un psicoanalista, bisnieto de un legendario rabino llegado de Odessa. La genealogía de Kicillof parece ser una sucesión de dogmáticas. Era bisnieto de un rabino que había venido de Odessa, seguramente en algún pogrom zarista o bolchevique, no sé qué, pero le sentí un cierto tufillo antisemita, ¿no? Una cosa de la derecha argentina siempre fue medio antisemita, ¿no? La Legión Cívica y toda esa gente. Sí, un tufillo, ¿no? Así medio, además de macartos, las tienen todas, no les falta nada realmente, pero bueno. Pensaba que había terminado ahí, pero hoy leí una editorial en La Nación, tendiente a justificar lo que había dicho, o escrito, mejor dicho, uno de sus periodistas, y que hasta fue reconvenido por la propia DAIA. Diarioregistrado.com. La DAIA cuestionó a La Nación. La DAIA señaló que la comunidad judía argentina observa con preocupación la utilización por parte de Carlos Pagni de la ascendencia rabínica del actual viceministro de Economía. El artículo de Carlos Pagni aparecido el día lunes en el matutino La Nación, referido al parentesco rabínico de Kicillof, aparece como mínimo equívoco o partícipe de un posible desliz discriminatorio. Pensaba que había terminado ahí, pero hoy leí una editorial en La Nación, donde empecé a leerla porque vi que estaba dirigida a quien habla. La Nación de ayer en respuesta a Cristina. Ni nazi ni antisemita. El nazismo acabó con la vida de 6 millones de niños, mujeres y hombres de la manera más brutal, por el solo hecho de tener creencias religiosas que no eran del agrado de Adolf Hitler. La verdad que como interpretación de lo que fue el Holocausto es bastante benévolo, ¿no? Porque guerras religiosas hubo en toda la historia de la humanidad y seguramente habrá, pero el Holocausto y la Shoah no fueron una guerra religiosa. No fue la Inquisición donde uno decía, se adjuraba y se salvaba y le perdonaban la vida si uno decía que no era brujo y que se abjuraba. No. Aquí hubo una auténtica discriminación racial. Es más, el tema no tuvo nada que ver con la religión. El tema fue mucho más grave, fue considerar a los judíos una raza diferente, inferior y distinta, a punto tal de considerar y prohibirse los matrimonios interraciales. Esto fue el tema del fundamento de la famosa solución final que acabó con la vida de 6 millones de personas, no voy a decir de judíos, de personas, porque en realidad no voy a hablar de eso, de personas. Esta mañana la portada de La Nación faltó a la verdad y el titular de la DAIA, aunque tímidamente, los puso en caja. Aldo, buen día, ¿cómo le va? Buen día, Víctor Hugo, un gusto de hablar con ustedes. Sabe por qué lo llamo, hubo un anuncio que trascendió respecto a un comunicado de la DAIA y hoy leemos en La Nación que usted le negó en el contacto con La Nación haber participado la DAIA de algún comunicado. Diario La Nación, enérgica desmentida. Negó la DAIA haber criticado a La Nación. No rechazó un artículo del diario. El presidente de la Delegación Argentina de Asociaciones Israelitas, Aldo Donsis, negó ayer a La Nación que la entidad haya aprobado un comunicado o una declaración de rechazo por el artículo publicado el lunes en este diario sobre el viceministro de Economía, Axel Kicillof. Queremos preguntarle cuál es la realidad, Aldo. En realidad, referente al artículo del periodista Páez que salió en La Nación, la DAIA hizo un escrito público que es una reflexión política. En lo único que la DAIA dijo que no hizo fue un comunicado. Digamos, la diferencia es un formato solamente.
Así que quizá la negación está dada en que no fue un comunicado, pero sí, por supuesto, esa reflexión política la hizo la DAIA y salió con membrete de DAIA, por supuesto. Pero no es que no existió, o sea, al contrario, sí existió. O sea, la DAIA dijo lo que dijo la presidenta anoche que dijo la DAIA. Sí. Eso existió. Eso existió. Hoy leí una editorial en La Nación tendiente a justificar lo que había dicho, o escrito, mejor dicho, uno de sus periodistas, y que hasta fue reconvenido por la propia DAIA. O sea, la DAIA dijo lo que dijo la presidenta anoche que dijo la DAIA. Sí. Eso existió. Eso existió. Al cierre de esta edición, el macrista Castro aún no había rectificado su mentira. La presidenta mintió, porque ese comunicado de la DAIA no existió. Fue falso. Lo reconoció ayer la DAIA. Sí existió. O sea, la DAIA dijo lo que dijo la presidenta anoche que dijo la DAIA. Sí. Eso existió. Eso existió. Yo le pido a la presidenta de la República, sé que es un imposible, pero debo hacerlo. Señora presidenta, infórmese de los temas de los que habla, porque usted tiene una responsabilidad. Señora presidenta, usted la informa mal y por eso usted dice cosas que son inexactas y entonces miente. Cuando digo esto, señora presidenta, que usted ayer ha mentido, lo digo porque quiero cuidar su imagen. Cuando digo esto, señora presidenta, que usted ayer ha mentido, lo digo porque quiero cuidar su imagen. Pero esto realmente es un 10. Se paró el escudero y puso un 10. El primer 10 del H. Bueno, a ver, Diana. ¿Cuánto? Bueno, espera, en primer lugar, la reflexión política de la DAIA, el que la quiere consultar lo tiene en internet, salió el 13 de marzo, existe. Digámoselo a Nelson Castro para cuidar su imagen. Así que Nelson, para un periodista, comunicado de prensa o reflexión política en internet es la expresión de una entidad como la DAIA y existió. Y además, antes de venir acá, porque ustedes tocan tantos temas que yo me tengo que preparar para miles de temas y tener alguna creatividad, La Nación Online de hoy reconoce, Aldo Donsis ahora dice que la DAIA sí cuestionó a La Nación. Yo creo que más allá del antisemitismo, yo lo veo, yo observo que cada discurso de Cristina, primero que pone ahí en juego, es como que da entretenimiento a estos medios monopólicos y que a lo que se dedican es a tratar de denostar cada dato, cada frase de la presidenta. Así que qué persecutorio y qué bajo el nivel al que ha llegado lo que ellas llaman... No, ayer escuchaba a esta chica que escribió el libro sobre la cámpora, diferenciando de periodismo militante el periodismo profesional, que son ellos. Bueno, este periodismo profesional monopólico, por favor, Argentina, deje de creerles, mienten todos. ¿Moca? Sí, La Nación no miente, porque La Nación dice que no hubo un comunicado. Hubo otra cosa exactamente igual, pero no en forma de comunicado, entonces ellos pueden decir que no mienten. Claro. La verdad es que la pregunta que uno se hace es, ¿para qué sirve una mentira que dura un par de horas? Pero yo me hago otra pregunta que un poco se insinuaba ayer en el programa de ayer. ¿Es solamente antisemitismo lo que hay en la nota de Pañi? Para hablar concretamente de la nota de Pañi. Porque la presidenta en un párrafo dice antisemitas y macartos. Es una expresión un poco militante la de Cristina. Es macartistas. Es un discurso con todas las reminiscencias de la dictadura militar. Lo resumo así. Kicillof tiene sangre judía, psicoanalista y bolche. Ese es el artículo de Pañi. Y uno se pregunta, ¿por qué tamaña rabia? ¿Por qué la furia? Yo creo que están intuyendo que hay una etapa cualitativamente distinta en el país y creo que lo que ellos llaman manotazo a la caja del Banco Central los ha descentrado completamente. Un artículo de Ricardo Forster, muy recomendable en Página hace un par de días, lo demuestra. Russo. Sí, no, yo veía... Perdón que te diga ruso.
Sí, desde chiquita que en el colegio me decían la soviética, así que imagínate que estoy acostumbrada. No, veía, se van sumando, ¿no?, personajes a los que los medios dominantes les destrozan el discurso, porque eso es a lo que estamos acostumbrados desde hace un tiempo, a que como lectores o como ciudadanos tenemos que hacer como una reconstrucción arqueológica de los discursos que circulan por la sociedad, porque si nos guiamos por los medios monopólicos, cualquiera dice cualquier cosa. La semana pasada fue el presidente de la Corte Suprema, nada menos, que le disparataron, esto es una palabra de Mariana Moyano, que le disparataron el discurso, que me parece muy buena la figura, ¿no?, porque se dice cualquier cosa partiendo de una premisa verdadera, se llega a conclusiones falsas como los presuntos dichos del presidente de la Corte Suprema, que no eran tales, que se estaba refiriendo a otra cosa. Y ahora este enredo con lo de la DAIA, que en realidad es, como decía Edgardo, es evidente que al día siguiente se va a saber que, bueno, no fue un comunicado. De paso, la DAIA podría ponerse de acuerdo y emitir siempre comunicados o siempre reflexiones políticas, así como ya sabemos en qué país vivimos, evitamos las confusiones. Chicos. Mira, respecto a esto, lo primero que quiero lanzar es una duda que yo tengo. Para todos ustedes y para los que nos miran. Si nos gusta tanto que la presidenta establezca este tipo de diálogo y de retórica refutadora con los medios diariamente. Si no es un desgaste al que se expone, si no hay otras defensas comunicacionales para excindirla a ella de esa representatividad. Por otro lado, me pregunto también, por eso la duda, si una persona como ella, que ha sido siempre refutadora, siempre peleadora en los diálogos políticos, en las cámaras donde estuvo permanentemente, no encuentra aquí una forma de de levantar su ánimo frente a estos ataques. Son dos posiciones. ¿Qué le aconsejaría yo? Probablemente que haga lo que está haciendo, pero a la vez viendo esa exposición y esto que ha suscitado. Lo segundo que me pregunto es, y coincido con lo que vos decís, que en realidad lo dijo Foster más extensamente ayer, antes de ayer en el programa, respecto de esto que vos escalonaste, ¿no es cierto? Psicoanálisis, Freud, Marx, psicobolche, término. Y esa cosa que la palabra no es casual, que hay palabras que son muy fuertes, como la palabra judío. Es una palabra de una fuerza impresionante, es mucho más fuerte que la palabra cristiano. Es mucho más fuerte en el sentido que ustedes se dan cuenta que le quiero dar a la palabra fuerza. Tan fuerte es que los cristianos se vieron en general acomplejados con su antisemitismo interno, muchos, a inventar lenguajes metafóricos, hipócritas, eufemísticos, como por ejemplo, sos paisano, sos ruso, ucraniano, sos rusito. Nunca la palabra judío, sos judío, era como, vos sentías que lo estabas como, y voy a decir, insultando. Eso cambió en los últimos 20 años, cambió totalmente. Y hoy ser judío es de una narrabilidad extraordinaria, como lo demostró Foster y lo demuestra la realidad. ¿Por qué en La Nación aparece esto? Y no es casual, y termino con esto porque uno podría reflexionar mucho, que el artículo de hoy de Mariano de Benia está escrito por uno de los hombres más católicos del diario, una familia muy reconocida católica. Es el firmante es precisamente alguien, digamos, ¿cómo decir?, un militante del catolicismo. Y él firma la nota de hoy en defensa precisamente del comunicado de la DAIA, del presunto. Y lo segundo, respecto de la DAIA, hay que tener cuidado, muchas veces nos pasa a los periodistas, creo que acá no pasa, que es ese lenguaje anfibológico. Déjeme decir esta palabra difícil. Anfibológico. Creía que era anfio, pero es anfibológico. Es ese lenguaje o ese discurso que permite ser interpretado por los dos bandos, o por los tres o por los cuatro. Cuando Lorenzetti el otro día propone ese discurso, es un discurso anfibológico. Como es un hombre muy inteligente, yo sospecho que lo hizo adrede porque le gusta después salir a confirmar frente a los medios que él no quiso decir esto sino lo otro. Ese discurso anfibológico lo usa precisamente los cardenales y los obispos en esas homilías que después sacan conclusiones todo, la izquierda, la derecha. Vuelvo, me parece que la DAIA tuvo en esa reflexión algo de anfibológico, algo de debilidad.
y no de ser tan tajante como hubieran merecido los judíos que se sintieron dañados por todas estas cuestiones. Muy bien, y nos vamos con esta... ¿Cómo es? ¿Anfiboludeces serían entonces las...? Bueno, el sustantivo. Vamos a la supuesta censura a Alberto Fernández y el fallo contra el ex diario Clarín. Lo vemos. La censura del ultraoficialista Longobardi al también oficialista Fernández. Los diarios dominantes Clarín y La Nación en sus portadas de hoy continúan con la ridícula opereta. Víctor Hugo les pone los puntos. ¿No son merecedores los que escriben esos artículos de semejantes calificativos? Claro. No son merecedores. O sea, ¿usted cree entonces que lo que pasó acá, volviendo al razonamiento inicial que no me quiero perder, es que de repente nos encontramos con... Cuando me contaron el episodio, digo, mira, lo que debe haber sucedido es que alguien dijo, basta de pasarse. Lo que le ocurrió seguramente a Longobardi ayer es que se le fue larga una nota con Jorge Asís, le quedó menos tiempo para Alberto Fernández, después se lo tenía que dar, porque lo lleva Alberto Fernández, seguramente está haciendo la nota, hasta lo mejor de la nota sigue. No lo puede cortar por culpa de que se le fue la mano con Asís. Tapa del diario Clarín. Insólito. Cortaron un programa donde se criticaba a la presidenta. Alberto Fernández estaba siendo entrevistado por Longobardi en el canal C5N. Yo creo que han perdido la chaveta, porque en la tapa de La Nación de hoy, cuando ya tenés todos los elementos para haberlo analizado, discutido, se presenta el tema de lo que ocurrió en C5N ayer, que yo pensé estaba concluido. Hoy La Nación lo lleva a la tapa. Cortaron un programa que cuestionaba al gobierno. El título dice claramente la posibilidad de que sea el gobierno. No lo dicen, porque no lo pueden decir. Interrumpieron una entrevista con Alberto Fernández en el canal C5N. Intencionalidad política, pero que le sale mal, porque la gente no cree. Tenés que pasar por encima de la inteligencia de las personas ya menos preparadas. Pero además lo sabe la gente de La Nación. ¿Por qué va a la tapa este tema con Alberto Fernández? También está la pregunta, ¿por qué Alberto Fernández después siguió hablando en algún otro programa, dando a entender que sí? Estando usted al aire, de repente dejó de estar al aire, ¿esto es correcto? Nunca pensé que podría pasar algo así en la Argentina. A alguien le molestó lo que usted dijo, sí, obviamente, ¿no? Viví un momento de desconcierto. Sí. Fernández, atento a su argumentación. Lo que sucedió ayer fue específicamente un hecho de censura o fue un exceso de formalidad, como dijo Haddad al explicar lo sucedido. Fue un hecho lamentable. Póngale cada uno lo que quiera ponerle y cada uno que lo interprete como se le dé la gana. Porque Alberto Fernández después siguió hablando en algún otro programa, dando a entender que sí. Cuando habla con Haddad, lo que Alberto Fernández le tiene que decir es, no te creo, a vos te llamaron del gobierno y cortaste el programa. Ahora el martes va Alberto Fernández y va a decir lo que quiera. Mirá si el gobierno da una orden y después la tira para atrás. Volvió a mentir Clarín. No hubo discriminación a su vocero Fernández. En este otro caso sí hubo discriminación por parte de Clarín y luego ocultamiento de la verdad. Raro, viniendo de quien dice desvelarse por la libertad de expresión. También leí que hubo un fallo que realmente creo que reivindica a la justicia y al género. Hace un tiempo en el diario Clarín hubo un artículo que hacía referencia a la asignación universal por hijo y hablaba de fábrica de hijos. Diario Clarín, abril del 2009. La fábrica de hijos. Conciben en serie y obtienen una mejor pensión del Estado. Desde 2003 se cuadruplicó el padrón de madres con 7 hijos. Es un formato familiar arraigado en el norte argentino, pero ahora también funciona como forma de supervivencia. Asegura 747 pesos al mes. Hubo 3 diputadas de nuestro bloque, Diana Conti, Juliana Di Tulio y Teresa García, que obviamente en su calidad de mujeres y por el género se presentaron ante la justicia para demandar porque realmente la nota casi que era pecado embarazarse o la que tenía un hijo era para cobrar la asignación, ¿no? Realmente. Y una mujer tenía que ser, creo que es el primer fallo que hay de la justicia así contra un artículo condenando al monopolio a retractarse en la misma nota, en el mismo espacio, y la firmó una mujer, ni recuerdo el nombre de la jueza, lo que sí me fijé que fue una mujer. Creo que no debe ser casualidad, sobre todo porque es tan difícil encontrar gente que realmente haga valer los principios democráticos
y de igualdad para todos, ¿no? Para cerrar, opciones múltiples. Multiple choice en tiempos colonizados, ¿se acuerda? ¿Qué dirán Eliayev, Bravo y Majul sobre la mentirosa denuncia de censura a Longobardi y el vergonzoso caso que recién exhibimos? ¿Nada? B. Nada. C. Absolutamente nada. Y la respuesta, si se permiten los chistes pavotes, tiene que ver con la actividad que también desarrolla José Meolans. Mirá, lo tenés mariposa, que hacer. eso es mariposa. Mirá. Este no va bien. No. Es maravilloso. Muy bien. Diana, a ver, contanos vos que llevaste adelante. Bueno, en primer lugar, espera, yo no vi el programa de Longobardi, pero por supuesto leí y pensar lo siguiente. Primero, parece armado para que se diga en la Argentina se censura. O sea, en el país que el juez Garzón vino acá recientemente y reconoce como nos reconocen en todo el mundo que estamos a la cabeza de la defensa de los derechos humanos y por supuesto esto incluye la libertad de expresión, la libertad de prensa, bueno, se quiere mostrar a toda costa que hay censura y en eso coincido con quienes hoy han escrito, seguramente con ustedes, en que todo lo que ataca al monopolio, todos los privilegios que pierde, lo transforman en un hecho de censura. Es impensable, además, quien invita a Asís, que había escrito una nota sobre Amado y sobre el mal Amado, el Amado malo que quieren inventar, o a Alberto Fernández, que se ha convertido en un anticristinista nato, y se sientan y los escuchan, ya no hay posibilidad de censura. Así que a mí que no me vengan a contar, que Longobardi se atenga al horario y que deje de hacer jueguitos que favorecen a los que nos quieren denostar. Respecto del otro, sí es un leading case. La doctora que lo dictó es una jueza civil nacional con asiento en la capital federal, es la doctora Sotomayor. Es un fallo es leading case. ¿Qué es un leading case? Es la primera vez que se falla diciendo que ese título que ustedes pusieron en pantalla discrimina, es violencia mediática, violencia psicológica y violencia sexual contra las mujeres, porque ese título y el pie de la nota, además entonces del contenido, la nota está firmada por un periodista. Pero ella condena a Clarín, nosotros no demandamos al periodista porque también lo vimos así, porque dice que la nota y el pie son los que orientan a la opinión pública de modo discriminatorio, atacando lo más identitario de una mujer, que es la capacidad de concebir, la tenemos solo las mujeres, elegir cuándo y las veces que queremos o nunca. Y lo hace denigratoriamente frente a un sector social. Así que es un primer caso muy importante que obviamente no vi que haya sido noticia para los medios monopólicos ni para periodistas que se dicen muy progresistas, pero denostan permanentemente el rumbo de nuestro proyecto político. Bueno, te felicito. ¿Dante? Sí, bueno, dos cosas. Primero, déjeme ser un poquito conspirativo y digo, es un gran favor en todo caso le han hecho a Alberto Fernández, ¿no? Al sacarlo del aire. Porque aparte digo, estoy pensando que hace por lo menos 2 semanas, o lo he visto en un montón de programas, como decía Diana, con un perfil hipercrítico, digamos, distinto al que venía teniendo antes, que era por lo menos más matizado. Y de hecho cuando le preguntan si va a ser candidato en 2013, él dice que sí, y dice que por una fuerza que todavía no existe, pero que va a ser anti-kirchnerista, ¿no? Así que digo, puede ser un buen favor, ¿no? Y después respecto de lo que de este fallo, me parece, sería interesante que los medios lo retomen, justamente para repensar también, incluso hasta por el lado de límites a la libertad de expresión, incluso alguien podría decir.
Pero sería bueno decir, bueno, que finalmente para que haya libertad tiene que haber límite. Parece una contradicción, pero decir, siempre la libertad está asociada a un límite. Acá muchas veces hablamos de la tolerancia. Bueno, para que haya tolerancia tiene que haber algo no tolerado. Y también para que haya libertad de expresión, eventualmente y evidentemente tiene que haber algo que no sea permitido, ¿no? Y este tipo de cosas me parece que no deben ser permitidas. Sí, los límites que se violan son los derechos del otro. Y en este caso los derechos de las mujeres que son estigmatizadas por ser madres, ni más ni menos. Pero me parece que dos cosas. Me parece que el doble sentido, el doble juego, el doble criterio del diario Clarín con respecto a los derechos de género viene hace bastante tiempo, porque es un diario que en sus páginas principales publica noticias policiales sobre la trata de personas y se resiste a obedecer el decreto del Poder Ejecutivo para no publicar oferta sexual en sus avisos clasificados. Ya no está más el rubro 59, sin embargo está vedado en otros rubros. Y eso es favorecer una mirada sexista, porque todos sabemos que hay una gran posibilidad de que detrás de esos avisos de explotación de oferta sexual haya situaciones de trata. Y por otro lado, con respecto a esta denuncia de censura con Alberto Fernández, a mí me parece que, primero, es tan obvio, es tan claro que Alberto Fernández venía expresándose en C5N diciendo todo lo que quería sobre el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, porque puntualmente iba a ser un caso de censura el de ayer. O sea, me parece que están sobrepasando algunos límites, y lo que sí está en baja es la credibilidad del periodismo. O sea, el último estudio de Ibarómetro lo que genera es que los medios en la Argentina tienen solo credibilidad superior a Trinidad y Tobago. Y esto lo hemos comentado, o sea, lo que sí está por el suelo es la credibilidad periodística. Sí, a mí yo estuve leyendo partes del fallo y la verdad que realmente es muy interesante, porque además recae sobre algo que ya había, sobre lo que ya había antecedentes y que además me parece muy útil para los trabajadores de prensa, porque el fallo aclara claramente que el contenido podría haber sido una nota informativa. Es decir, el periodista de Clarín que escribió esa nota la hizo bien, el problema fue el editor, que es el mismo problema que venimos teniendo con otros casos. El problema son los títulos y los epígrafes, y esos son los incondicionales, ¿no? Ya sabemos que en una redacción los que editan son los que están en contacto con la patronal. Y por otro lado, en la nota, en el texto de la nota, se decía, así como al pasar, ¿no? Que las mujeres que tienen 7 hijos, que es un formato familiar frecuente en el norte argentino. Bueno, este es otro doble estándar de la derecha, es el mismo esquema familiar de los practicantes católicos. ¿Por qué dicen que es un formato del norte argentino cuando todos los sectores practicantes católicos tienen todos los hijos que Dios les mande? Sí. Bueno, vamos a la pauta oficial y la pata privada y algunas angustias que genera esto, lo vemos. Pauta privada y pauta oficial. Una detallada nota de ámbito financiero citada ayer por la Presidenta de la Nación arroja luz al debate sobre publicidad privada y publicidad oficial. Estuve leyendo muchos diarios hoy en la mañana, como verán, y leí uno que la verdad que es bastante interesante, Nación y Ciudad unidos por la publicidad oficial. Vos sabés que, Alberto, que acá han acusado al Gobierno Nacional de manejar discrecionalmente la publicidad oficial. Es más, tenemos fallos judiciales y demás. Hoy sale publicado en un diario insospechado de ser simpatizante del gobierno, un informe realizado para una organización no gubernamental también insospechada de ser simpatizante del gobierno, por profesionales de universidades argentinas, donde revelan un comportamiento similar entre el manejo de la pauta publicitaria de los gobiernos de la ciudad de Buenos Aires. Diario Ámbito Financiero. El Ejecutivo Nacional destinó un 0,37% de los 326.615 millones de pesos previstos en las partidas nacionales, incluida la ANSES. Su par capitalino derivó a la publicidad un 0,8% de los 18.990 millones de pesos establecidos en el presupuesto general. Medido en términos de gasto por habitante, el gobierno de la capital federal también llevó la ventaja, con 53 pesos con 54 centavos anuales frente a 30 pesos con 60 centavos de la Nación. Ahí también te mencionan a vos, Daniel, en la...
ya que estamos, ¿viste? Se lo cuento también para que... Es más, dicen que le ponen más a Radio Mitre que a Radio 10, que tiene 60% más de audiencia. El informe, lo digo yo, ¿no? O sea, bueno... Un dato llamativo del gasto de Scioli es que el segundo eje temático en el que más invirtió en difusión fueron los recitales del cantante Ricardo Montaner, apenas por detrás de la campaña recaudatoria de ARBA. En realidad nosotros tendríamos que tener estudiosos que hicieran esto, porque sería bueno, y en realidad saber también que la publicidad oficial en la República Argentina es el 1%, es el 10% del total de la torta publicitaria global privada, incluido lo público y privado, con lo cual su influencia es absolutamente nula frente a lo que es la propaganda privada y a la influencia de los auspiciantes privados en las opiniones y en la difusión de noticias, de información, etcétera, etcétera, etcétera. El mismo diario publicó una cosa que quiero leer, que es muy interesante, de la Relatoría para la Libertad de Expresión de la Comisión Internacional de Derechos Humanos, que remarcó en 2004 que la publicidad estatal con frecuencia ofrece medios a voces que sin la ayuda financiera del Estado no podrían sobrevivir. La creciente consolidación de la propiedad y la propiedad cruzada de medios de comunicación significa que los más pequeños enfrentan una competencia cada vez más fuerte por los ingresos de la publicidad. Como verán, nada es casual, como verán, nada es neutral, como verán, nada es inocuo. Todo tiene una razón de ser. Es imposible no relacionar lo exhibido con la reciente foto en la feria de Clarín y La Nación Expo Agro de Scioli junto a Aranda de Clarín y Escribano de La Nación. En la foto de Expo Agro de esta semana aparece el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Daniel Scioli, al lado de Aranda y al lado de Escribano, ¿no? El ex director de La Nación, que fue aquel que emplazó a Kirchner a hacer lo que el establishment quería si no le daba un año, digamos, de ejercicio democrático del gobierno como máximo, ¿no? El firmante de la ofensiva era José Claudio Escribano, un hombre fuerte del matutino. En su nota afirmaba que, nada menos que en Estados Unidos, creían que Kirchner duraba en el poder solo un año. Dudo que Aranda estuviese en la inauguración de un acto junto a la presidenta Cristina Fernández de Kirchner. La verdad, por más que Scioli sea el gobernador de la provincia de Buenos Aires, que fue elegido dentro del mismo Frente para la Victoria. Me parece que hay diferencias dentro del Frente para la Victoria y esa no es una diferencia menor. Todo tiene que ver con todo, dicen los de TVR, y la foto coincide con el momento en que se levanta el secreto fiscal respecto a Aranda, Pagliaro y la estafa de Clarín a los jubilados. La OPO, que lee Clarín y La Nación, ante las cámaras de 678, manifiesta desconocer el tema. ¿Qué le pareció la noticia esta que pudimos encontrar en estos días respecto de que se cayó el secreto fiscal de la causa que investigaba a Aranda y a Pagliaro? No tengo la menor idea de lo que me estás hablando. No tengo la de las cosas de Clarín tiene idea. No sé, yo no sé, ni sé de qué me estás hablando. Ni sé de qué me estás hablando. Pero nos llama la atención que cada vez que hablamos de algún tema que tiene que ver con Clarín, los directivos de Clarín y demás, nadie sabe nada, o no, o porque no sale en Clarín, o porque es la consecuencia. Ustedes quieren hablar de eso y en consecuencia a nosotros nos molesta que nos indiquen la agenda. No la queremos tiene que ver con los jubilados ni la de Clarín ni la del gobierno. Esto tiene que ver con los jubilados. Ah, porque la causa tiene que ver, no tengo idea. Quiero preguntarle si está al tanto. No, lo desconozco al tema. Es tema también en una pelea de ustedes con el grupo Clarín. Tiene que ver con los jubilados igual esto, 500 millones de pesos. Bueno, yo no sé cómo es. Pero bueno, no lo conozco el tema en particular y los temas de ustedes, la pelea con el grupo Clarín, bueno, un tema de ustedes. No, pero no es nuestro, es como le decía recién. Bueno, es que no lo conozco, flaco. A ver... ¿Yo? Si querés agarrar a Dante. Bueno. ¿Qué te parece que Scioli le ponga tanta pauta a Ricardo Montaner? Montaner. Si yo lo escuchaba en el programa de Anguita, le hicieron un reportaje al profesional que estuvo a cargo de la investigación, a Martín Becerra, y bueno, además contaba que la publicidad puesta a Montaner era 10 veces mayor que la que
se había utilizado para una campaña de vacunación. Sí, ¿no? Pero yo creo que lo que iba más allá igual, el informe mostraba que en realidad todos los gobiernos, incluyendo digamos, los gobiernos provinciales y el nacional, manejan con cierta discrecionalidad los fondos, ¿no? Entonces, digo, en ese sentido, creo que la opinión de los que estamos acá sería que realmente lo deseable sería que hubiese normativas que pudieran cada vez coartar la mayor medida de lo posible cierta discrecionalidad. Pero a su vez creo que se abre otra discusión que aparecía en el informe, y es esta, decir, bueno, a ver, primero, ¿por qué existe publicidad oficial? Alguien podría decir, ¿por qué? Bueno, primero porque a ver, los gobiernos en las repúblicas tienen la obligación de dar a publicidad lo que ellos hacen, ¿no? Ahora, la cuestión es, bueno, ¿y es tan fácil discriminar, voy a poner acá y no voy a poner acá? Es decir, a ver, ¿la pauta debería ir a Clarín o debería ir, por ejemplo, a la revista de mi barrio? Hay un juego ahí que, insisto, estaba en el informe, que es esto de, finalmente, uno podría utilizar la pauta oficial para favorecer la diversidad, ¿no? Claro. Mientras que los grandes medios lo que están presionando es para favorecer a los que venden más. Así que cuando uno dice, bueno, hay que discutir el tema de la pauta oficial, bueno, sería bueno que se discuta eso también. A ver, ¿cuáles son los criterios para poder distribuir esa pauta? ¿Cintia? Sí, hablemos de verdad sobre la relación económica de los medios y el Estado, porque el debate sobre la pauta oficial, ok, lo damos, podemos estar a favor o en contra, se discute en toda América, pero lo que no se habla, por ejemplo, es cuánto no pagaron hasta el año 2006, que Kirchner cortó con esa situación y está prohibido por la ley de medios por desgravaciones de impuestos. O sea, ustedes saben que los medios tienen que pagar hasta el 8% de un canon de su facturación bruta. ¿Qué pasaba? Empezaban a pedir excepciones de desgravaciones, o sea, no pagar esos impuestos. ¿Cuáles eran los argumentos? Mejoras, mejoras en las instalaciones, mejoras técnicas, que la pregunta es por qué no las pagan de sus ganancias, que son también importantes. Y hasta el 2006 se permitía que los medios no pagaran esos impuestos, todos. Ahora, yo les voy a traer los números del diario Clarín y del diario La Nación y de los medios. Digamos, ¿qué pasa? El diario Clarín y el grupo Clarín, a ser monopólico y dominante, no pagó millones de pesos en impuestos que estaban exentos por desgravaciones, y de eso no se habla. Esa plata muchas veces excede la pauta oficial. O sea que si vamos a hablar de la relación económica entre el Estado y los medios, también tenemos que decir cuánto no pagaban los medios por exención de desgravaciones. Y otra cosa, en la ley de medios está prohibida. Hay cláusulas concretas de cómo un medio puede no pagar impuestos por desgravaciones. Y me parece que ese es uno de los ejes reales de la oposición a la ley de medios. ¿Es por guita? No lo puedo creer. Vamos a un corte, esto no es censura, chicos, ya volvemos. Vamos, creo que estoy seguro, después Adal lo explica. Vamos a un corte y ya volvemos con más 678.